Con mucho orgullo la denominamos nuestra industria madre y básicamente tiene que ver con eso, lo primigenio, lo que ha dado inicio y posibilidad al crecimiento de San Juan desde tiempos ancestrales. Y básicamente este planteo está dado y lo referenciamos cada vez que llega la cata de vinos sanjuaninos, que ya lleva 38 años aquí en la provincia de San Juan. En ese marco se lleva adelante un análisis de cosecha vendimia 2026 organizado por el Centro y Consejo de Enólogos de la provincia de San Juan, integrantes del Foro Vitivinícola de la provincia. Están aquí sus presidentes, el presidente del Centro y del Consejo de Enólogos de la provincia de San Juan, Matías Blanco y Mauro Domenech, a quienes saludamos. Bienvenidos, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos, qué jóvenes, la verdad. A ver, muchas gracias por los halagos también. Históricamente, quienes han ocupado sus cargos en el Consejo y Centro de Enólogos, bueno, no eran tan jóvenes, me parece. Sí, sí. ¿Es una apreciación equivocada? Con más años, pero también con muchísimos más años. Por supuesto. En el caso del... Es una muy buena noticia de parte de ellos también que hayan dejado este semillero. Sí, la verdad que darle lugar a la renovación es muy bueno. Si bien nosotros venimos trabajando ya hace muchos años con ellos, a ellos todavía los mantenemos también en las comisiones, no los dejamos ir. Así que estamos todos juntos trabajando en equipo. Bueno, hablemos de vinos. Hablemos de Yo hace mucho que hago este trabajo y el programa medio de la radio va a cumplir 35 años dentro de poco. Y yo en esos 35 años, por lo menos los de 30 seguro, cuando hablo con la gente de la vitivinicultura me dice que están en crisis. Me dice, estamos en una crisis extensa, que no se puede salir. ¿Ustedes comparten esa visión que hay una crisis de la cual no se puede salir del todo en la provincia de San Juan? Tenemos ciclos, digamos, de crisis. Eso también nosotros desde que empezamos la profesión lo hemos escuchado. Ciclos. Pero siempre renovamos y siempre apostamos a que se sale y todos los años siempre sale algo bueno. Así que creo que hay que hablar de apostar a lo positivo y que siempre salimos de las crisis. Claro, obviamente, el espíritu es siempre apostar a lo positivo, pero obviamente se tiene que analizar también si existe algo que se pueda mejorar. ¿No? Que se pueda mejorar. Por ejemplo, el precio de la uva. ¿Cuánto hace que la uva común está estancada en el precio? Sí, bueno, el tema es que se rige por el tema de la oferta y la demanda. Entonces, al haber una baja en el consumo, obviamente se genera un sobrestock de materia prima. Entonces, en esa fluctuación, el precio se mueve en base a lo que el mercado solicita. Si de pronto tuviste muchísimos problemas climáticos, la disponibilidad de uva y de calidad va a ser menos, entonces el precio va a subir. Claro, claro. Vos, por ejemplo, estás con el tema de las bodegas trasladistas, que digamos, el margen del año pasado sé que ha sido mínimo, porque prácticamente el precio de la uva estaba ahí con el precio del vino, entonces no quedaba margen. Esas son las cosas a las que me refiero, ¿viste? Que por ahí es tanto el esfuerzo de elaborar vino, de elaborar la viña, de todo lo demás, digamos, para que uno, ¿qué quiere? Y que el vino sanjuanino... sea oro. Y como decía también Matías, o sea, es una crisis también a nivel mundial de la baja de consumo. O sea, no es provincial ni nacional solamente. El consumo de bebidas alcohólicas a nivel mundial, la verdad que ha bajado mucho. No solo en el vino, sino en la cerveza y otras bebidas alcohólicas. Para hablar del vino, primero hay que hablar de la cosecha. Sí. ¿Es eso lo que van a plantear ustedes en este análisis de cosecha 2026? Así es, la idea es hacerlo a través de los referentes de los distintos sectores. Tenemos a gente del INB, de la mano del ingeniero Carmona, que va a hablar de estadística. Tenemos a la ingeniera Lobos a través del Ministerio de Producción, que va a hablar del avance contra la alopecia y la mosca. Tenemos también a gente del INTA, que va a hablar sobre la producción de uva. Y en nombre del Consejo y Centro de Enólogos, el enólogo Gardiol, que va a hablar sobre la vendimia y la elaboración de vino. En el nombre del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, va a hablar Bea Pugliese, una ingeniera en agronomía muy reconocida también ya en la provincia, donde va a tocar cómo ha impactado en la calidad de la uva el clima. El clima, muy bien. Lucas. Justamente ahí quería ir. La calidad de la uva. Con estos cambios climáticos hay cada vez menos agua en San Juan para abastecer la parte del agro
y además de eso nos encontramos con heladas en épocas en las que antes quizás no se daban. ¿Esos cambios climáticos producen que haya un cambio en la calidad de la uva y que cueste por ahí también en el producto final llegar al resultado como antes? Decirte que no producen cambios sería mentirte. Sí, sí producen. Este año realmente lo vamos a ver en el foro, pero digamos que hemos tenido un clima que ha ahondado, digamos, la producción de forma positiva. Así que, pero bueno, ya más detalladamente lo hablaremos seguramente ahí en el foro. Bea se va a explayar más en ese tema. Pero sí, el clima, el cambio del clima impacta mucho en la calidad. Bueno, pero sí se ha notado una readaptación de las plantas, por ejemplo, porque nos pasa a nosotros los seres humanos, cada vez hace más calor por ahí y nos adaptamos, quizás no nos damos cuenta, pero biológicamente nos termina pasando. ¿La planta se ha ido modificando? ¿El fruto también ofrece esas modificaciones? Sí, sí, la verdad que sí. La planta, la verdad que la cepa es muy noble y siempre se adapta a los momentos que está viviendo para seguir dando su fruto. Así que... Bien, saquemos un poquito de lado ese foro que va a tener la capacitación. Ustedes como profesionales, ¿cómo se hace un buen vino? ¿Qué se debe tener en cuenta para que esto sea lo elegido y sobre todo ante tan alta competencia? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes y que muchas veces no se le da visibilidad, y a eso vamos a ir a esto que hablamos de lo viejo, la cata es un elemento, porque reconoce al enólogo y es darte cuenta que el recurso humano es lo principal. Qué bien. Bien, porque vos necesitas un equipo de trabajo. Vos imaginate, bueno, con el tema del calentamiento global y demás se ha ido acortando el tiempo de la cosecha. Antes teníamos a mediados de febrero y ahí llegábamos casi al 1 de mayo, más o menos entre días, con todo lo que es la elaboración. Ahora se ha cortado drásticamente eso, ¿bien? Pero en ese tiempo vos tenés establecimientos que ingresa uva más o menos, para que tengan una idea, entre 2 millones hasta puede llegar a 30, 40, 60 millones según el tamaño de la infraestructura. Y hay una persona ahí que está arriba en la cabeza que no tiene fin de semana, que no tiene carnaval, que cae todo sobre él y de ahí para abajo hay toda una pirámide de personas que muchas veces está invisibilizada, pero tenés el capataz, tenés el operario, tenés el viticultor, tenés el agrónomo, tenés un montón de gente que trabaja y es importante que cada uno conozca la importancia de su puesto. ¿Bien? Nosotros en cosecha no nos podemos enfermar. Imagínate que ahí tenemos una multiplicidad de situaciones. Tanques en fermentación que están terminando, ingresos de molienda, problemas de elaboración, porque a ver, las máquinas no van a andar al 100%. Se te rompió un camión a 1 kilómetro, hay que ir a buscarlos, pero pará, ¿qué pasó con esto? Y todo eso en ese lapso tan pequeño de tiempo que te mata. Claro. Te mata. Nosotros nos volvemos seres oscuros en ese tiempo, ¿bien? Porque no tenemos toma de vida. decisiones permanentemente que la verdad que no nos dejan relajarnos. Claro. Y hay una curiosidad que tengo con respecto, porque a todas las profesiones, de una u otra forma, la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos nos están afectando. Digo, no a todos iguales, ¿no? Unos más y otros menos. A los enólogos, por ejemplo, ¿de qué manera? Afectando para bien puede ser también, ¿no? Una afectación que puedan usar la inteligencia artificial. Pero el peligro, ¿cuál sería? Y terminar en un... Que reemplacemos al enólogo. No, claro, terminar en un laboratorio firmando los papeles que te da la inteligencia artificial, digamos. Eso sería lo ya peor. decimos entonces que no funciona. No funcionaría. Claro, que la IA diga este porcentaje de tal sulfito, de tal otro y demás, hacerlo así, acá está la receta. Claro. Y yo creo que es una herramienta que al futuro y al futuro inmediato nos va a ayudar mucho. Pero hoy por hoy nada, ¿no es cierto? Inteligencia artificial en la enología Sí, nada. se puede usar en la automatización de algunas Procesos. operaciones. Nosotros básicamente cuando elaboramos, fermentamos y maceramos, para que ustedes tengan una idea global. En esos procesos hay variables que uno tiene que ir controlando. Una de ellas es la temperatura. Entonces podrías automatizar la apertura de frío, el cierre, que te tome automáticamente qué valor de azúcar tenés en ese momento, que te arme gráfica y que te arme alarmas. Es decir, te guarda con esto que va muy rápido, o se está parando, o va demasiado Claro, anormal. pero para eso necesita alguien que sepa para programarla. No, por supuesto. Claro. Yo creo que viene a ayudarte, viene a ser como un soldado que vas a tener y que te va a ayudar muchísimo. Hay algo que la IA no va a poder superar nunca, que es la alquimia del vino, que es donde el enólogo toma la decisión de cortar qué varietal con cuál varietal, o qué tipo de vino con qué otro tipo de vino, para sacar buenos gustos, para sacar el buqué de los vinos. el resultado final de esa marca o de ese vino o varietal, ¿es el resultado de la decisión del paladar del enólogo? Del paladar del enólogo, de la decisión del empresario, de lo que quiere y de lo que el mercado está pidiendo.
Ajá. ¿Qué pide el mercado? A ver, analicemos todo. Y el mercado, la verdad que ¿Qué quiere siempre el dueño? ¿Qué quiere el enólogo? ¿Y qué quiere el mercado? El mercado, la verdad que es muy fiel, siempre pide vinos de calidad, que los tenemos. Yo hoy por hoy creo que está habiendo un cambio a tomar más vinos blancos y vinos por ahí dulces, pero el tinto sigue manteniendo su categoría. El tinto es un caballero. El tinto es el tinto. Es un caballero. No hay blanco ni vino dulce que acompañe un buen asado como el tinto. El blanco, déjalo para un pescadito, que está muy bueno para acompañar. Maridar, qué linda palabra esa, maridar. Bueno, yo lo que también quiero referirme es a esta situación del peligro que siempre dicen que tienen los pequeños productores de vino. ¿Cómo han visto la añada y cómo se presenta ese panorama para los pequeños productores de vino, que los hay y muchos? Y te dicen, mirá, estamos medio enclenques. Se acercan a la radio y te cuentan un montón de cosas. Digo, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan a ese panorama? Mira, esa parte podríamos contarlo un poco en el foro y la idea no es spoilearlo. Pero sí te podemos decir que cada productor tiene algo que lo hace especial. Puede ser la zona, puede ser dónde lo hace, puede ser cómo lo hace. ¿Bien? Claro, sí. Hay muchos proyectos muy interesantes. Cuando vos tenés una historia para contar, cambia totalmente la perspectiva. Yo no sé si ustedes sabían, no voy a mencionar la marca, ni la bodega, ni nada. Pero puede mencionar. Puede hacerlo. No, pero la idea es que la gente ahora investigue. Claro, claro. Bien. Hay una etiqueta que la hizo un artista estadounidense que retrató al viento Sonda. ¿Bien? ¿Para un vino sanjuanino? Por supuesto, Para un Sondas vino de aquí. ¿Bien? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hicieron? El desafío era que la etiqueta fuera o retratara al viento Sonda. ¿Y cómo haces semejante tarea? ¿Bien? Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron un lienzo con una pluma colgada, suspendida en el aire, y el viento empezó a correr y hizo una maraña, hizo un dibujo, y eso es la etiqueta, y eso lo sigue conservando ese proyecto. Entonces, cuando el vino te cuenta una historia, te atrapa. ¿Bien? Te puedo contar de una zona, te puedo contar de un varietal, de por qué lo cortamos así, que cómo el suelo te generó una diferencia o la confluencia de climas en ese lugar. Tenés tanto para contar, porque mucho de la vitivinicultura nuestra viene de antaño, pero también de un proceso consolidado. Y eso es lo lindo que tiene la vitivinicultura, que de una manera u otra trabaja de una manera tan especial que no lo hace otro rubro. Por ejemplo, la cerveza, los destilados, no tienen la misma pasión. Hoy un turista, por ejemplo, mataría por ir a un proyecto vitivinícola y quedarse a dormir ahí, a comer ahí. Por eso eso, es una locura. Por eso decimos que el vino no es alcohol, sino que el vino es cultura, realmente. Porque por ahí está el tema de los vinos bajo graduación alcohólica, todo. Sí. O sea, sacarle por ahí el alcohol al vino es sacarle el alma. El vino no es solo una bebida alcohólica, es cultura. Claro, viste que ahora empiezan a promocionar en el mundo vino sin alcohol, que es como un jugo de uva, que parecido al vino. No sé, yo nunca lo he probado, pero acá hemos hablado varias veces del vino sin alcool. ¿Ustedes han probado alguna vez un vino sin alcohol? No. Yo todavía no. Todavía no. Ni lo haré jamás. Y si aparece, capaz que no lo tomaría. No, ni para enjuagarse la voz. Ni lo haré jamás, va contra mi esencia. Es como... Tomemos vinos con alma. Está bien, Lucas. Matías, hay un ranking de lugares de mejores uvas en San Juan, un lugar más cotizado para esto de la elaboración que vos marcabas recién. Últimamente ha crecido mucho lo que son los valles calingastinos, ¿no? Pero también en Sonda hay vinos que van prosperando allí. ¿Es por una cuestión de marketing que surge todo eso o son realmente mejores las producciones de allí, de esos valles? Mira, yo creo que la palabra ni mejores ni peores, diferentes. Porque cada uno te aporta de una manera especial desde el lugar en donde está la planta. Porque nosotros podemos tener la misma variedad, el mismo clon le llamamos, ¿bien? Nosotros vamos al vivero y compramos exactamente la misma planta. La ponemos en Calingasta, la ponemos en Pedernal, la ponemos en Caucete, la ponemos en Iglesia. Y te puedo asegurar que si elaboramos vinos de los distintos lugares por separado, en la misma bodega, con el mismo enólogo, con los mismos insumos, cosa de estandarizar todo lo demás, van a ser totalmente distintos. El terroir Bien. cambia. Es que, claro, ahí el tema del suelo, la profundidad, la composición, clima, el sol. el clima. Pero mira, es algo increíble. Hay lugares, los lugares estos de altura, en donde la amplitud térmica es muy marcada. Para los que no conocen qué es la amplitud térmica, es la diferencia de temperatura entre el día y la noche. Entonces, del día hace calor, pero de noche dormís tapado. Y la planta lo lee a esto también. Entonces, metabólicamente procesa diferente. Entonces, eso hace que de pronto tenga mucho más color o que tenga una estructura mucho más formada, más jugosa, ¿bien?
Y eso le da también otras características. Un vino que tánicamente o polifenólicamente es más concentrado, puede durar mucho más tiempo. Y esos son los vinos que van a las barricas. Entonces vos mirás, un vino de barrica es mejor, entonces es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque hay gente que no le gusta la madera. Claro. Hay gente que le gusta lo simple, que le gusta pura fruta, que sea fresco, que sea del año y nada más. Y no significa que esté bien o que su paladar no esté afinado, que no sea exactamente excelso. Simplemente es distinto. Y para esa persona tenemos un vino. Para el vino de barrica tenemos otro. Y así. Y ahí quería ir al punto del paladar. María Silvia me ha dicho muchas veces, para mí un vino es fuerte o suave. Y ahí me puede, si me gusta. Y es una forma quizás de catar. Y hay otras personas que dicen, yo cualquier vino lo percibo igual. ¿Hay algún secreto dentro de esa cata, ustedes que son especialistas? Yo tengo uno. ¿Sí tenés uno vos? Yo tengo uno. Para el principiante, así, para el que nos está viendo a esta hora. Yo tengo uno y los quiero hacer partícipe, sin cargo, del curso de degustación que nosotros hacemos todos los meses en el Consejo Profesional de Enólogos. Yo lo doy en conjunto con Carlos Ojeda. Ya lo deben conocer a Carlito. Caramba, claro que sí. Carlito tiene más años todavía que nadie, creo, porque se jubiló de la docencia, soltó las bodegas, volvió a las bodegas, porque es algo que parece ser, nunca uno se desprende, y sigue todavía en el consejo dando los cursos de degustación conmigo. Sigue enseñando. Y es una persona que tiene muchísima historia y que te enseña desde múltiples puntos de vista. Entonces ahí es donde empieza a jugar esto de cómo tengo que probar un vino, cómo lo tengo que evaluar, cómo lo tengo que disfrutar. Tengo que darle, es oficio. Entonces, es darle hasta que lo identificas. Después de conocer ciertos ítems que Carlos y Matías en el curso los dan muy bien, es mucha práctica también. Claro. O sea, es practicar, o sea, comprar y tomar. Me ofrezco a probar. A la práctica, a la práctica. Vamos nosotros. Ustedes están invitados para que puedan conocerlo. Pero yo no voy a cobrar nada, yo voy a... Está muy bien. No, miren, hablando en serio, un último temita que yo sé que lo van a tocar ahora en estas jornadas, pero el tema de la alobesia, la enemiga, ¿no? Esta la trajimos de Chile, vino de Chile. Dicen que vino en las cosechadoras mecánicas. En las cosechadoras mecánicas, mira. hace como 10 años, 8 años por ahí. Aproximadamente. Bueno, luchar contra la alobesia es un gasto extra para el productor. A ver, es una inversión, y más sobre todo lo que es la uva de mesa, que de pronto no puede tener ningún detalle y tiene que estar impecable. Claro. Son variables, ¿bien? Esto es como la crisis, se van sumando cosas, se van sumando... Por eso digo. Creo que la palabra serían desafíos para vos poder asegurar la calidad. Nosotros en San Juan tenemos algo que es fantástico y que, gracias a Dios, por ejemplo, nos diferencia de Mendoza, que es el clima. Nosotros, por las temperaturas y demás, las uvas están tempranas, ¿bien? Entonces, tenemos ventajas que muchas veces van cambiando las reglas del juego, y una de ellas hoy es trabajar en esto. Hay zonas que estaban libres de la alobesia y hoy está avanzando en esas zonas, ¿bien? Pero también se está controlando. Se está haciendo un trabajo. ¿Qué se le pone? ¿Un producto para...? Claro, se hace todo un seguimiento. A ver, ya se conoce. Esto lo vamos a ver en el foro. Sí, sí. Mañana es el foro, ¿y para quiénes? Para público en general, técnicos, enólogos, bodegueros, agrónomos, gerentes, ingenieros, agrónomos. Para todo el que quiera entrar al mundo del vino y no quiera salir nunca más, porque esto es un camino de ida. Sí, ¿Mañana a qué hora? A las 19 horas en el Consejo Profesional de Enólogos. Qué lindo. Bien. La Y dirección ahí es donde se van a conocer todas estas Todas cosas, que es lo que creo necesitamos. Sobre todo de la vendimia 2026. Somos unos así ignorantes, dicho desde luego con toda y absoluta certeza. Conocemos lo que palpamos y hay mucho más por abordar. Matías, ¿a qué hora es? A las 19 horas. ¿Y dónde es el lugar? La calle, la dirección del consejo es Rawson 497 Norte, Avenida Rawson 497 497 Norte. Bueno, sí, perfecto. A partir de las 19 los esperamos. Si Dios quiere. Bueno, va a salir todo muy bien y ha sido un placer tenerlos acá, charlar un rato largo de vino. Llegaremos a la cata, que tiene fecha ya, la cena final. ¿Va a ser cena o qué características va a tener? Sí, pero todavía no. Ay, Tiempo al tiempo. Estamos dentro del marco, pero ahora vamos a empezar con el foro y de ahí vamos a ir a poquito. Bien, bueno. Seguramente que también sea vamos a hacer tan exitosa como todos estos años. Me preguntan que hablen un poquito más, qué opinión, que la den claramente sobre el vino desalcoholizado desde Calingasta, pregunta. Desde Calingasta. Desde Calingasta. Mi punto personal, como Mauro Domenech, lo dije recién, me parece que es un vino desestructurado. Sin alma, dijiste. Sin alma. Yo sigo apostando a la bebida, al vino como cultura, como una bebida alcohólica, pero con cultura. Bien. Que en una consumo responsable, tranquilamente podemos seguir tomando esto. Es como Dios manda.
Sí, eso sin duda. Compartido. Sí, a ver, se puede trabajar desde muchos aspectos. Lo importante siempre es tratar de sostener una identidad, ¿bien? Y esto lo venimos trabajando de hace muchísimo tiempo, desde que era la sangre de Cristo, ¿bien? Claro, y ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Los vinos que venían del viejo mundo, que venían cuando venía la colonización, para el servicio privilegiado o para los sistemas más comunes, desde esa época ya fue cambiando. ¿Bien? En los vino 90, sin alcohol para mí no es vino, es un jugo. Es distinto. Lo que pasa es que es una cuestión de concepción y de definiciones. Claro, envasalo como jugo de uva, gasificado, como quieras, pero vino es vino. Vino viene con... Bueno, gracias por venir, muchachos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno.